This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Eric. Buenos días, don Luis. En medio de la crisis generada por el histórico apagón del pasado lunes y frente a las crecientes críticas por el cierre de las centrales nucleares, el gobierno intenta blindar su modelo basado en energías renovables. El ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha ofrecido explicaciones claras sobre el corte de suministro eléctrico que afectó a millones de ciudadanos. Sin embargo, continúa destacando su política energética en foros internacionales. De hecho, de forma paradójica, apenas 4 días antes del apagón, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Eggesen, defendió con entusiasmo el modelo renovable del gobierno durante la cumbre sobre el futuro de la seguridad energética organizada por la Agencia Internacional de la Energía en Londres. El gran mensaje de España es que cuenten con nosotros como modelo, ¿no? Como una gran práctica en el sentido de conseguir esa seguridad energética apostando, como digo, por la sostenibilidad, apostando por precios asequibles, un modelo de éxito que nos ha permitido resultados claros. 4 días antes del apagón decía esto la ministra de Transición Ecológica, Oxy Action Plus. Lo decía en una reunión en Londres de personas que deciden sobre el futuro energético del mundo, y decía: nosotros somos una superpotencia en esto, nosotros somos energía renovable, además una seguridad tremenda. Imagínense ustedes las carcajadas en el mundo cuando 4 días después ese mismo país cuya ministra de Transición no sé qué presumía de tener una red renovable y segura, pues sufría el mayor apagón que ha sufrido un país occidental en toda la historia. Hemos entrado en el ranking de los mayores apagones del mundo, pero junto con países como India, Pakistán, Indonesia, en fin. En Italia hubo hace muchos años un gran apagón. Bueno, pues hemos sobrepasado a Italia. Somos el país occidental mejor situado en el ranking de la infamia apagonil. Esta misma señora, esta señora de la transición no sé qué, que presumía 4 días antes del apagón de que lo segura que era nuestra red, resulta que después del apagón salió a mentir en las televisiones diciendo que es que, claro, es que aquí, en fin, no tenemos otro remedio que sol y viento, porque es que no tenemos hidrocarburos ni uranio. O sea, somos la segunda reserva de Europa en uranio, pero según ella no tenemos uranio. Claro, han prohibido su extracción, entonces difícilmente puedes tener uranio si prohíbes la extracción, aunque tengas en el subsuelo las segundas mayores reservas de Europa. Y en cuanto a hidrocarburos, pues ya conocen ustedes el informe que el Colegio de Geofísicos sacó hace 3 años, donde me contaba que tenemos reservas de gas para 70 años en el subsuelo. Simplemente, si prohíbes que se extraiga, claro, no tenemos tampoco gas. Los mismos que prohíben extraer uranio o gas, luego van a una televisión a decir que es que, claro, como no tenemos uranio ni gas, pues tenemos que recurrir a la solar y la fotovoltaica. Vamos a ver, ¿qué fue lo que ha pasado el lunes? Pues lo que ha pasado el lunes es algo muy simple. Que tú en esta vida puedes hacer lo que te dé la gana, pero si lo haces lo tienes que hacer bien. ¿Se puede, a base de renovables, alimentar a un país tan grande como España, teniendo en cuenta que las renovables pues no te dan energía en todo momento, porque hay veces que hay sol, hay veces que no, hay veces que hay viento, hay veces que no? Entonces, ¿se puede con esas energías que además, cuando hay sol y hay viento, pues no siempre hace el mismo sol y el mismo viento, con lo cual fluctúa? ¿Se puede alimentar a un país como España?
¿Podría vivir solo de renovables? Sí, podría vivir solo de renovables, claro que sí. Lo que pasa es que sería carísimo. Y sería carísimo porque hay que meter unos mecanismos de control brutales. Y hay que meter unos sistemas de almacenamiento en batería brutales. Porque por la noche no tienes sol. Así que toda la producción solar se te va al garete. Consecuencia, pues, oiga, si quieres vivir solo de renovables, para empezar necesitarás acumular energía durante el día para alimentar durante la noche, ¿verdad? Parece bastante lógico. Y además, pues tendrás que hacer todo eso con unos mecanismos de control que amortigüen las fluctuaciones, que hagan que tengas un suministro estable. Si tú tienes unas fuentes de energía que va cada una a su bola, y aquí en Cáceres hace sol y en Huesca hace poco, pues entonces tienes energía que te entra por un lado, menos energía que te entra por el otro, pues necesitas un mecanismo de control en la red absolutamente acojonante para poder todo eso transformarlo en un suministro constante y que se ajuste a la demanda. ¿Qué ha pasado? Pues que aquí Sánchez quería ir de más listo que nadie y ha dicho: yo, el más verde, ¡hala! Todo solar, todo eólico, y vamos a presumir de que somos renovables y además seguros. Pues renovables lo éramos mucho, seguros nada, porque lo que se ha hecho ha sido añadir a la red miles y miles y decenas de miles de mini instalaciones que carecen de control y que te dan una energía fluctuante. Pues hombre, una receta para el desastre. ¿Queremos hacer 100% renovable? Bueno, pues entonces tendríamos que empezar por tener un control exhaustivo de todas y cada una de las mini instalaciones. Claro que podría funcionar el sistema, pero tendría que poder red eléctrica a distancia y de manera automatizada ir diciendo: a ver tú, el panel solar este de Calasparra afuera, no entregas energía, tú actívate. Todo eso requiere unas inversiones enormes para controlar tanta mini instalación. Y además, si quieres depender solo de eso, te hace falta una inversión monstruosísima, imposible de pagar, en baterías, para almacenar para cuando no hay sol ni viento. Y encima, si tienes el control y tienes las baterías y tienes todo eso resuelto y te has gastado una ultramillonada en hacer eso, pues necesitas tener un sistema que ese control lo haga bien. Y no es sencillo, no es evidente. Porque resulta que si hay fallos en la red, pues entonces desconectas no sé qué y se puede producir una oscilación en la red y entrar en bucle realimentado y mandar al tomar viento a toda la red. Que es algo parecido a lo que ha pasado aquí. El sistema de control no ha podido con un evento de red y toda la red se ha caído abajo. Entonces, se puede hacer lo que uno quiera, pero hay que hacerlo bien. Y sobre todo hay que partir de razonamientos simples. Vamos a ver. En España somos más listos que los alemanes, somos más listos que los franceses, somos más listos que los americanos, que los italianos, que los británicos. Pues hombre, más tontos no somos. Pero tampoco creo que seamos aquí infinitamente más listos que ellos. ¿Por qué ningún país está diciendo 100% renovable? Pues precisamente por estos problemas, porque es muy difícil y muy caro de controlar. Con lo cual, ¿qué hacen los restantes países? Pues hombre, sí, utilizan energías renovables, pero por debajo tienen un suministro estable de energías estables: hidroeléctrica, nuclear, carbón, gas, porque esas energías te dan una tensión estable. Y esas energías se autoadaptan a los cambios en la red gracias a la inercia de la rotación de las turbinas y esas cosas. Entonces, en el resto de países, ¿qué están haciendo? Apostar por abrir centrales nucleares. Oiga, ¿será que en esos países son idiotas? Y el listo es Sánchez, que dice: no, yo centrales nucleares las voy a cerrar todas, ¡hala! Renovables. ¿Ustedes quién creen que es el idiota? ¿Sánchez o el resto de los países? ¿Ustedes quién cree que es el idiota? ¿La señora que preside Red Eléctrica y la ministra de la Transición Oxy-Action a GESEM Plus?
O los técnicos de Red Eléctrica que avisaron en sus informes de que el excesivo peso de las renovables aumentaba el riesgo de apagones. ¿Quién creen ustedes que es el idiota? Pero en fin, aquí el idiota en la Moncloa pues tiene un problema. Claro, si reconoce que han metido la pata, tiene que poner su cargo a disposición de los españoles y asumir las responsabilidades políticas y o penales derivadas del apagón, porque ha muerto gente, al menos 12 personas, y porque las pérdidas han sido milmillonarias, y alguien tiene que pagar por eso. Con lo cual, ¿qué va a hacer Sánchez? Pues intentará enrocarse, culpar al maestro armero, pero vamos, evidentemente algunos no se van a dejar culpar. Por ejemplo, las eléctricas españolas, que ya estudian denunciar a Sánchez. Las principales compañías energéticas han reaccionado con firmeza a las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien las señaló como responsables del apagón ocurrido el pasado 28 de abril. Ciudadanía, lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados, porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar, y no puede volver a pasar jamás. La tensión entre las eléctricas y el gobierno va en aumento, especialmente después de que el Ejecutivo saliera en defensa de Red Eléctrica Española, la empresa pública encargada de la gestión de la red. Los operadores privados, sin embargo, consideran que la responsabilidad del incidente recae precisamente sobre esta entidad. Según publica The Objective, varias compañías están valorando llevar a los tribunales tanto a Red Eléctrica como eventualmente al propio gobierno una vez se esclarezcan los hechos. Estudian también solicitar compensaciones por los daños sufridos y exigir una rectificación pública por parte del Ejecutivo. O sea, ya tenemos que vamos a tener que pagar compensaciones a Portugal, casi con total seguridad, porque ya están calculando las pérdidas derivadas de ese apagón que nosotros les hemos provocado. Posiblemente acabemos pagando compensación a las eléctricas, que claro, resulta que también han perdido dinero en esta jugada. ¿Y a los españoles de a pie? Pues no lo sé, yo hablaba el otro día de que posiblemente veamos algún tipo de demanda colectiva para exigir compensación. Ha habido gente a la que le han partido por la mitad, por ejemplo en el sector hostelero, donde han tenido que tirar género a mansalva. Un establecimiento de hostelería no aguanta 24 horas sin electricidad. Para empezar, todo lo que tengas congelado, pues ya lo tienes que dar salida inmediata o tirarlo a la basura. Se pierde la cadena de frío en las cosas y automáticamente pues ya dejan de cumplirse ciertas regulaciones, con lo cual te han clavado un palo de 3 pares de narices. Y encima Sánchez diciendo, llegaremos hasta el final. No, hombre, hasta el final es que te vayas tú a tu casa y tu ministra de Transición Oxy-Action Plus y la señora de Red Eléctrica que habéis colocado ahí, no porque entienda de energía, sino porque es exministra socialista, va a cobrar 500 y cobra 500 y pico mil pavos al año. Todos os teníais que ir a vuestra casa. Pero en esas palabras que hemos oído de Sánchez, decía algo que, como excepción, es verdad. Dice, esto que ha pasado no va a volver a pasar. Hombre, no va a volver a pasar por la cuenta que le trae. Porque claro, Sánchez podría perfectamente, si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa, enrocarse y huir hacia adelante. Por ejemplo, con el tema de la Dana. Si la Dana se produjo fue por las políticas ecologistas completamente destructivas que impiden afrontar las prevenciones de las riadas como hay que afrontarlas, que es represando y limpiando cauces. Entonces, como lo del fenómeno de la Dana es algo que ocurre cada muchos años y tal, pues ahí se pueden permitir el lujo de seguir sin hacer nada y seguir con las mismas políticas y no limpiar un cauce y no construir una presa y cruzar los dedos para que se cumpla eso de que pasan muchos años antes de que se repita una Dana tan monstruosa.
Pero en esto del apagón no. En esto del apagón Sánchez tiene un problema. Y es que si continúa con la misma política, es decir, con basar la red eléctrica mayoritariamente o exclusivamente en energías poco fiables, como son la solar y la eólica, poco fiables en el sentido de que son oscilantes, fluctuantes, tan pronto están como no están, varía con el tiempo la cantidad de energía que dan, pues si continúa haciendo lo mismo, resulta que el apagón se puede repetir mañana. Con lo cual, efectivamente, Sánchez va a hacer lo posible para que no vuelva a pasar. Y de hecho, Red Eléctrica, a raíz del apagón, pues ha incrementado la producción de nuclear, ha incrementado la producción de gas, ha incrementado la producción de eólica y ha bajado la producción de renovables. ¿Por qué? Pues porque las renovables las puedes usar, pero a menos que tengas un sistema de la releche ultra carísimo, no puedes basar la red solo en eso. Necesitas una cantidad enormemente significativa de energía estable. Así que ahora pues tendrán que hacer eso. Y claro, hacer eso al mismo tiempo que tratas de exculpar a las renovables, pues es muy complicado. Es una contradicción lógica de la que no te puedes escapar. En fin, el caso. No a todo el mundo le gusta que le insulten, ni le culpen, ni le criminalicen. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no tenemos dinero para demandar a los que nos insultan, culpan y criminalizan. Las grandes eléctricas sí tienen dinero para demandar a Sánchez, y espero que lo hagan, y espero que a Sánchez le caiga un puro de 3 pares de pelotas. Porque encima de que es él, en persona, él, porque son sus órdenes, eso de 100% renovable, que quiero sacar pechito de ser el más greto de los gretos, encima de que él es el máximo responsable del apagón, se pone a culpar a todo el mundo. Bueno, ya saben ustedes que ayer les dábamos una buena noticia referida al tema ucraniano. Se ha firmado el acuerdo de explotación conjunta de minerales, tierras raras, hidrocarburos en Ucrania, ese famoso acuerdo que lleva 2 meses sobre la mesa. Y al final, pues ayer, todos los comentaristas ucranianos, todos los ucranianos de renombre que escriben en redes, Zelensky, el gobierno ucraniano, los responsables de exteriores del gobierno ucraniano, pues ayer todos se felicitaban por lo que es un buen acuerdo, porque es un buen acuerdo. Y ya tenemos pues la primera consecuencia de ese acuerdo, escuchen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado la exportación de material militar a Ucrania por un valor aproximado de $50 millones. La decisión fue comunicada al Congreso el pasado martes, poco antes de la firma del nuevo acuerdo sobre minerales estratégicos entre Washington y Kiev. Pese a que uno de los ejes centrales del nuevo mandato de Donald Trump es lograr el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, la posibilidad de un alto al fuego aún parece lejana. La administración estadounidense ha advertido de que si no se registran avances sustanciales en las próximas semanas, podrían retirarse de las negociaciones en curso. Bueno, pues ya tenemos la primera consecuencia del acuerdo de minerales. Trump ha autorizado una venta de armas a Ucrania por $50 millones. Ya les decía ayer que el tema del acuerdo de minerales pues era crítico, porque Trump ha llegado a la Casa Blanca con una promesa: no gastar más dinero de los americanos en una guerra lejana como es la de Ucrania. Y Trump cumple con las promesas, además es lo que debe hacer. Con lo cual el acuerdo de minerales era la manera de conseguir varias cosas a la vez. Primero, para Trump, el tener el argumento para enseñar a su opinión pública: no, a partir de ahora no vamos a gastar ni un euro de los americanos en la guerra de Ucrania y todo se va a financiar pues con los recursos que tienen los ucranianos. Ese argumento pues es entendible por la opinión pública americana. Para Ucrania, ¿por qué es bueno el acuerdo y por qué lo saludaban ayer todos desde Ucrania? Pues porque ese acuerdo
primero de todo, garantiza que Estados Unidos podrá seguir suministrando armamento a Ucrania, y lo cual pues es una absoluta necesidad de cara a la guerra. Y segundo, involucra a Estados Unidos con el tema ucraniano. Si se llegara a un eventual acuerdo de paz, pues está la duda: ¿y qué impide a Putin el volver a atacar a Ucrania si Ucrania no está en la OTAN? Bueno, pues un acuerdo económico con Estados Unidos involucra a Estados Unidos en los asuntos ucranianos. No es lo mismo atacar a una Ucrania desvinculada de todos o vinculada solo a unas naciones europeas que son un guirigay, que atacar a una Ucrania que es socio económico de Estados Unidos. Estás atacando intereses americanos. No es una seguridad formal, pero da un cierto grado de seguridad. Pero sobre todo, al garantizarse la implicación de Estados Unidos en el tema ucraniano y al garantizarse el suministro de armas, pues da a Ucrania más posibilidades de resistir a Putin. Con lo cual Putin lo tiene, desde ayer, peor de lo que lo tenía. Y la reacción del gobierno ruso, que ha sido una reacción de enfado ante la firma del acuerdo de minerales, pues revela que efectivamente no les va muy bien el asunto. Y Trump ha acompañado, a preguntas de los periodistas, esta firma de algunas afirmaciones referidas a la guerra de Ucrania y a Rusia. Y le ha dicho a Rusia que, bueno, pues Estados Unidos tiene ahora un acuerdo con Ucrania, que si Rusia no pone de su parte, no muestra ningún interés en firmar la paz, pues que entonces Ucrania va a recibir de Estados Unidos todo lo necesario, que va a ser mucho más de lo que ha recibido hasta ahora. Es decir, por primera vez Trump le lanza a Putin una amenaza de carácter militar, no económico. Económico le había lanzado algunas, no sé si con la boca grande o con la boca pequeña, se les había lanzado, pero militares no. Y se ha plasmado ya ese acuerdo pues en una primera venta de armas a Ucrania por valor de $50 millones, a la que seguirán otras. Por cierto, dentro de lo que son estas negociaciones y las declaraciones públicas, pues se ha lanzado una llamada de atención a Europa. En Europa tenemos dinero del Banco Central ruso inmovilizado, una cantidad astronómica. Pues a lo mejor era hora de desinmovilizarlo y entregárselo a Ucrania, ¿no? Para que pueda comprar todas las armas que quiera, a Europa, a Rusia, a Europa, a Estados Unidos o a quien le plazca. Y por cierto, a todos los que han estado criticando a Trump por este tema, al menos podíais perder un minutillo en las redes en alabar un acuerdo, el firmado ayer por Trump, que resulta que todos los ucranianos, empezando por Zelensky, alaban como un buen acuerdo para Ucrania. Bueno, Trump no se limitó ayer a firmar el acuerdo de Ucrania. Quizá porque ya lo ha firmado y por tanto se clarifica un poco el panorama en el frente ucraniano, pues Trump ayer puso en marcha otra acción geopolítica absolutamente necesaria y de gran calado. Ayer Trump decretó el bloqueo petrolífero de Irán. Escuchen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una dura advertencia a los países y entidades que continúen adquiriendo petróleo o productos petroquímicos procedentes de Irán. A través de su red social Truth Social, Trump subrayó que cualquier país o persona que compre cualquier cantidad de petróleo o de estos productos a Irán estará sujeto de inmediato a sanciones secundarias, añadiendo que dichas entidades no podrán hacer negocios con los Estados Unidos de América de ninguna manera. La amenaza llega al mismo día en que Washington descartó participar en la cuarta ronda de negociaciones nucleares con Irán, inicialmente prevista para mañana en Roma. Con ello, la Casa Blanca desmiente la información difundida previamente por el Ministerio de Exteriores iraní, que había anunciado la celebración del encuentro para este fin de semana. Bueno, ya saben ustedes que Trump ha lanzado en las últimas semanas mensajes pidiendo a Irán que deje su desarrollo nuclear por las buenas.
Ya saben ustedes que la preocupación en Israel, y debería ser una preocupación en todo el mundo, por el asunto del desarrollo nuclear iraní, pues es enorme. Si Irán, que se dedica a patrocinar a los grupos terroristas de la región, bueno, grupos terroristas que actúan en todo el mundo. Recordemos que Irán ha intentado asesinar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, en suelo español. Pues si Irán, que se dedica a patrocinar el terrorismo en todo el mundo, pero especialmente en Oriente Medio, contra Israel, dispusiera de armas nucleares, pues ¿qué podría pasar? Pues hombre, que la amenaza crecería a muchos grados. Israel no quiere que Irán disponga de armas nucleares y Estados Unidos no quiere tampoco. Estados Unidos ha querido agotar las vías de negociación política antes de dar luz verde a Israel para que bombardee directamente las instalaciones de centrifugación iraníes. Pero bueno, tampoco se chupa el dedo Trump y debe de haber notado que Irán está simplemente intentando ganar tiempo y no tiene intenciones de llegar a ningún acuerdo que paralice su programa de desarrollo nuclear. Con lo cual, pues ayer conocíamos que Estados Unidos no va a asistir a las negociaciones en Roma sobre el plan nuclear iraní, y en lugar de ello Trump acaba de decretar, como hemos oído, pues el bloqueo de todos los productos petrolíferos iraníes. No solo no comprará Estados Unidos ningún tipo de hidrocarburo a Irán, sino que además sancionará a todo aquel que lo compre o que lo distribuya. Con lo cual Irán, pues a partir de este momento, va a experimentar el problema de no poder exportar un barril. Bueno, una última noticia muy rápida que viene a confirmar que en todo el mundo está de reflujo la cosa. Quizá algunos en España deberían tomar nota. Escuchen. Un fallo del Tribunal Supremo británico ha propiciado un cambio de política en el fútbol femenino de Inglaterra. Así, las mujeres transgénero ya no podrán competir en el fútbol femenino en el país británico, según ha comunicado la Federación Inglesa FA. El máximo tribunal británico dictaminó el 16 de abril que solo las mujeres biológicas y no las trans cumplen la definición de mujer según las leyes de igualdad. Esta decisión histórica fue recibida con preocupación por los aficionados trans, pero el gobierno la acogió con satisfacción por su claridad. La política de la FA permitía a las mujeres transgénero participar en el fútbol femenino, pero esto cambiará a partir de este 1 de junio. Bueno, pues se acabó el hecho de que deportistas masculinos mediocres se dediquen a declarar que son mujeres para así poder conseguir triunfos a costa de acabar con el deporte femenino. Bueno, ya había habido muchas federaciones internacionales que habían prohibido la participación de transgéneros en deportes femeninos. Ya había habido en Estados Unidos la decisión de Donald Trump de acabar con toda esta locura. En el Reino Unido ya había habido un pronunciamiento del Tribunal Supremo que ha puesto fin también a la locura transgénero en la misma línea que Trump. Previamente había habido pues reconsideraciones por parte de las autoridades sanitarias inglesas que habían visto el desastre al que ha conducido todo el tema de la experimentación con menores, tanto quirúrgica como farmacéutica, para todo este tema de las transiciones de género. Y bueno, lo de ayer de la decisión de la Federación de Fútbol Femenino en el Reino Unido, pues es simplemente la aplicación de lo que ha decretado el Tribunal Supremo del Reino Unido, pero claro, tiene una gran importancia simbólica por la visibilidad que tiene el fútbol. Aquí en España se acaba de retirar la ponencia del ministro Campo que pretendía declarar constitucional el delirio transgénero de la ley elaborada por Irene Montero y Pedro Sánchez. No sé, creo que algunos deberían darse cuenta de que en todo el mundo el reflujo está llegando y que la época
de los delirios se ha acabado y que más pronto que tarde algunos que han estado experimentando con menores pues posiblemente tengan que responder con su patrimonio o ir a la cárcel o ambas cosas, porque lo que se ha hecho no tiene nombre. Lo que se ha hecho en nombre, como pasa con el tema de las renovables, la energía, el apagón, lo que se ha hecho con el asunto de las leyes transgénero en nombre de delirios puramente políticos, no tiene perdón de Dios, porque es que se ha usado a las personas como conejillos de indias. Por ejemplo, suministrándoles medicamentos sin antes testar, como pasa con cualquier medicamento, cuáles son sus consecuencias a medio y largo plazo. Bueno, pequeña pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8. 华人健康促进计划意识到华人社区对心理健康的需求日益增加，特别与心理健康专家合作，为社区量身定做了一本安心指南，内容涵盖常见的心理健康问题、疏解压力和焦虑的方法，以及如何寻求心理健康的服务。这本指南分英文、繁体和简体3个版本，可在 El Camino Health 的网站上免费下载 elcaminohealth.org/chi guide。